Durante el desayuno, cuando le dije a mi esposo que no le daría el dinero que mis padres habían destinado para nuestro hijo para financiar un viaje alrededor del mundo de su madre, se enfureció y, fuera de sí, destrozó toda la casa. Luego me agarró del cabello y me rugió: transfiérele ahora mismo a mi madre 1.000.000 de pesos o te lanzo por el balcón. Logré escapar por milagro. Y por la noche, cuando regresó del trabajo con su madre, ambos se quedaron paralizados al ver lo que les esperaba. Hola, queridos oyentes. Hoy nos sumergiremos en una historia apasionante sobre confianza, engaño y la lucha por el futuro de un niño. Es el relato de una mujer cuya intuición y determinación la ayudaron a descubrir secretos familiares y proteger lo que por derecho le pertenece a su hijo. Les espera una historia llena de giros inesperados, donde la verdad se enfrenta a la avaricia, y el amor por un hijo se vuelve más fuerte que cualquier amenaza. Disfruten del episodio y cuídense mucho. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta para no perderse las próximas historias. Siempre he confiado en mi intuición y esta vez me gritaba que algo no estaba bien. En las últimas 2 semanas, Valentino se volvió demasiado atento, me ayudaba a preparar la cena, se interesaba por mis cosas, incluso me trajo flores sin motivo. Para un hombre que normalmente solo me notaba cuando necesitaba que le planchara una camisa, ese comportamiento resultaba sospechoso. El pequeño Arturo dormía en su cunita y yo estaba sentada en la mesa de la cocina revisando documentos. Frente a mí estaba el comprobante bancario, 1.000.000 de pesos que mis padres habían destinado para la educación de su nieto. Mamá y papá vendieron su casa de campo especialmente para eso. Que el niño tenga un buen futuro, dijo mi padre al darme el sobre con los datos bancarios. Liliana. Valentino apareció en el umbral de la cocina con una taza de café en la mano. ¿No estás dormida? Estoy revisando papeles, respondí sin levantar la vista. Mañana tengo que ir al banco. Se acercó y sentí cómo miraba por encima de mi hombro. ¿Y ese papel qué es? Su voz sonaba demasiado casual. Es de mis padres, para la educación de Arturo. Valentino se quedó inmóvil, de reojo vi cómo se tensó. ¿Cuánto es? Preguntó, intentando sonar indiferente. Lo suficiente para que el niño tenga una buena educación. Asintió y salió de la cocina, pero noté cómo se detuvo en la puerta, como si quisiera decir algo más. Mi intuición volvió a activarse con fuerza. Al día siguiente decidí comprobar mis sospechas. Valentino salió a trabajar a la hora de siempre, pero en lugar de ir a la oficina, regresé a casa. Me estacioné en la calle de al lado y subí a nuestro apartamento en puntillas. Las voces venían del salón. Valentino y su madre Dolores discutían acaloradamente. Hijo querido, te lo digo, ese dinero está ahí muerto. Insistía mi suegra. El niño no lo necesita ahora, pero yo sí necesito tratamiento. El médico dijo que solo los balnearios europeos pueden ayudarme. Mamá, ¿entiendes? Liliana no es tan fácil como parece. Puede negarse. Entonces hay que actuar con inteligencia. Tú eres el hombre, el jefe de familia. Tu palabra es ley. Me pegué a la pared del pasillo, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se oiría desde el otro departamento. ¿Y si se entera de que estamos revisando sus cuentas? La voz de Valentino reflejaba duda. ¿Cómo se va a enterar? Tu amigo del banco es de confianza. Andrés no va a decir nada. Andrés Morales, el compañero del colegio de Valentino, trabajaba en nuestro banco. Así que era cierto, estaban vigilando mis finanzas. Sentí un escalofrío en la espalda. Mamá, pero es mucho dinero. Precisamente. Con ese dinero no solo puedo tratarme, también puedo ver el mundo. A mi edad, cada día cuenta. Dolores hablaba como si se tratara de sus propios ahorros. Cerré los puños, esa mujer siempre había pensado que el mundo le debía algo. Tras la muerte de su esposo, se mudó con nosotros y vivía a nuestras expensas, criticando todo lo que yo hacía. Escucha,
¿y si no debería presionar tanto a Liliana? Valentino dudó de pronto. Hijito, la voz de su madre se volvió más suave, pero también más venenosa. Tú sabes cuánto te amo. He dedicado mi vida entera a criarte como un hombre de bien. ¿Y ahora que necesito ayuda, vas a negársela a tu propia madre? No, claro que no, mamá. Entonces busca la forma de convencer a tu esposa. Puedes decirle que es un préstamo, que se lo devolveré cuando reciba la pensión. Contuve una carcajada. Dolores lleva ya 5 años jubilada y apenas le alcanza para lo básico. Está bien, mamá, pensaré en algo. Se hizo el silencio. Escuché cómo encendían el televisor y entendí que la conversación había terminado. Bajé las escaleras en silencio y me subí al coche. Las manos me temblaban al ponerlo en marcha. Así que esto era, seguían mis cuentas con la ayuda de Andrés Morales, planeaban quitarme la herencia que mis padres habían ahorrado para su nieto y creían que yo no sospechaba nada. Fui a hacer unos recados, pero no podía concentrarme. Al mediodía entré a un cibercafé cercano y comencé a investigar sobre mis derechos. Apunté teléfonos de asesorías legales y direcciones de tiendas de tecnología donde vendían cámaras ocultas. Por la noche me comporté como siempre, preparé la cena, jugué con Arturo, hablé con Valentino sobre su trabajo. Pero por dentro, hervía. ¿Cómo se atrevieron? ¿Cómo se atrevieron a planear a mis espaldas qué hacer con el dinero de mis padres? Dolores estaba sentada en su sillón viendo una telenovela. De vez en cuando me lanzaba miradas significativas, como si esperara que yo misma le ofreciera el dinero para su tratamiento. Liliana, dijo durante la cena, ¿sabes? Ayer hablé con nuestra vecina Isabel. Me contó que su hijo la llevó a Europa para recibir tratamiento. Dice que le ayudó muchísimo. Qué bien por ellos, respondí brevemente. Sí, los jóvenes de hoy son muy considerados, entienden que los padres no son eternos. Valentino levantó la vista de su plato y me miró, expectante. Yo seguí comiendo, fingiendo que no entendía las indirectas. A la mañana siguiente, cuando mi esposo se fue al trabajo y mi suegra salió hacia la clínica, tomé a Arturo y me fui al centro de la ciudad. En una tienda de electrónica, el vendedor me mostró varios modelos de cámaras ocultas. ¿Es para seguridad del hogar?, preguntó. Se podría decir que sí, le respondí. Elegí 3 cámaras pequeñas con buena resolución y grabación de audio. El vendedor me explicó cómo instalarlas y configurarlas. Lo más importante es elegir los lugares correctos. ¿Dónde suelen tener lugar las conversaciones importantes? En la sala, la cocina y el pasillo. Entonces le recomiendo instalar las cámaras de forma que cubran la mayor área posible y que pruebe bien la calidad del sonido. Los modelos actuales graban con mucha nitidez. Pagué en efectivo y pedí que no pusiera el recibo a mi nombre. El vendedor asintió con comprensión. En casa, instalé rápidamente los dispositivos. Una cámara la escondí detrás de un marco con una foto en la sala, la segunda detrás de un jarrón decorativo en la cocina y la tercera en el pasillo, tras el espejo. Lo revisé todo desde la app en mi teléfono, funcionaban perfectamente. Arturo dormía en su cochecito mientras yo terminaba la instalación. Aún no comprendía lo que pasaba a su alrededor, pero todo esto lo hacía por su futuro. Cuando Valentino regresó del trabajo, lo recibí como siempre, le di un beso, le pregunté cómo le había ido y le ofrecí la cena. Él estaba algo tenso, como si se estuviera preparando para una conversación importante. Liliana, dijo mientras cenábamos, necesito hablar contigo. Te escucho. Verás, mamá no se siente bien. Los médicos dicen que necesita un tratamiento serio. Seguí comiendo sin levantar la vista. ¿Qué proponen los médicos? Un tratamiento en un balneario, preferiblemente en el extranjero. Entiendo. ¿Y cuánto cuesta eso? Valentino dudó. Bueno, es bastante caro, pero mamá trabajó toda su vida. Merece un tratamiento de calidad. Valentino,
Dime la cifra. Alrededor de 1 millón de pesos. Tal vez un poco más. Dejé el tenedor y miré a mi esposo. ¿1 millón de pesos para un tratamiento? Sí, pero se trata de la salud de mamá. Hablaba con dramatismo, como si hubiera ensayado el discurso. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero? Valentino tragó saliva. Bueno, tenemos lo que dieron tus padres. ¿El dinero que mis padres destinaron para la educación de su nieto? Liliana, el niño no lo necesita ahora, y mamá necesita tratarse urgentemente. Me levanté de la mesa. Valentino, ese dinero está destinado exclusivamente para Arturo. No tengo derecho a usarlo para otra cosa. Pero mamá puede morir. Alzó la voz. Tu madre tiene seguro médico. Si su estado es tan grave, puede recibir tratamiento gratuito. El tratamiento gratuito no es lo mismo que un balneario europeo. Ahí estaba. Se le escapó, no era tratamiento, eran vacaciones. Entonces no se trata de un tratamiento vital, sino de un viaje turístico. Valentino se dio cuenta de que había dicho demasiado. Liliana, no te pongas con tecnicismos. Lo importante es que mamá necesita ayuda. Valentino, te lo repito, ese dinero es para la educación de nuestro hijo. Punto. Salió de la cocina dando un portazo. Media hora después, escuché cómo hablaba por teléfono en el dormitorio. Hablaba en voz baja, pero en la casa se escucha todo. Mamá, se niega. Sí, lo intenté. No, no quiere escuchar. Está bien, mañana lo intentamos de otra forma. Sonreí, mañana les esperaba una sorpresa. Ahora todas sus conversaciones quedaban grabadas. A la mañana siguiente llamé a una asesoría legal y pedí una cita. La abogada Elena Moreno escuchó atentamente mi historia. El dinero entregado por sus padres específicamente para la educación del niño se considera de uso restringido. Usarlo para otros fines sin el consentimiento de los donantes no es legal, me explicó. ¿Y si mi esposo insiste? ¿Tiene usted documentos que acrediten el destino específico de esos fondos? Sí, mis padres lo gestionaron todo con un notario. Entonces está protegida legalmente. Pero le aconsejo registrar todos los intentos de coacción, grabaciones de conversaciones, testigos. Tendré grabaciones, respondí. Elena Moreno asintió. Muy bien. Si la situación se agrava, llámeme de inmediato. Estoy dispuesta a representar sus intereses. Salí de la oficina de la abogada con una sensación de seguridad, ahora estaba preparada para cualquier escenario. En casa me esperaba una sorpresa, sobre la mesa había folletos coloridos de agencias de viajes, los mejores balnearios de Europa, tratamientos en Suiza, programas exclusivos de bienestar. Dolores estaba sentada en el sofá hojeando un catálogo. Liliana, mira qué belleza. Me mostró la foto de un hotel lujoso. Aquí sí que una se puede recuperar de verdad. Muy bonito, respondí. Y seguramente muy caro. Ay, querida, la salud vale más que el dinero. Estoy de acuerdo. Por eso es mejor invertir en la salud de nuestro nieto, una buena educación es una inversión en su futuro. El rostro de Dolores se ensombreció. Pero si el niño tiene apenas 1 año. Falta mucho para que vaya a la escuela. Precisamente por eso. El dinero bien invertido puede multiplicarse con el tiempo. Por la tarde, cuando Valentino volvió del trabajo, Dolores organizó una especie de consejo familiar. Hijos, comenzó con tono solemne, quiero hablar con ustedes en serio. Nos sentamos en la sala. Discretamente, revisé si la cámara funcionaba, la luz roja parpadeaba, todo estaba en orden. Saben que mi salud deja mucho que desear, continuó la suegra. Los médicos insisten en que necesito un tratamiento costoso. Mamá, quizá deberías buscar una segunda opinión. Sugerí. Podrías ir al hospital regional.
Liliana, ya he visto a todos los médicos de esta ciudad. Todos dicen lo mismo, debo tratarme en Europa. ¿Todos los médicos dicen que específicamente en Europa? Pregunté. ¿No mencionaron un sanatorio en la sierra o en la costa? Dolores se quedó en blanco. Bueno, la medicina europea está más avanzada. Entiendo. ¿Y qué enfermedad concreta requiere tratamiento únicamente en Europa? Tengo problemas cardíacos y dolores en las articulaciones. Mamá, ¿dónde están los resultados de tus exámenes? Preguntó Valentino de repente. Lo miré sorprendida. ¿Será que empezaba a dudar también? Hijo, sabes que no me gusta guardar papeles médicos en casa. Todos están con el doctor. Pero para viajar al extranjero vas a necesitar esos informes, insistió Valentino. Dolores claramente no esperaba esas preguntas de su hijo. Claro, lo prepararé todo cuando tengamos el dinero para el viaje. Ahí lo entendí todo, estaba mintiendo. No había ninguna enfermedad grave, solo quería irse de vacaciones a Europa con nuestro dinero. Dolores, dije con calma, ¿y si primero conseguimos un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento? Luego vemos cómo financiarlo. Liliana, ¿estás diciendo que no confías en mi palabra? Confío en los documentos, diagnósticos, informes médicos, recomendaciones profesionales. La suegra se levantó del sofá. Ya veo que en esta casa no se me respeta. Mi propia nuera me pide papeles como si yo fuera una estafadora. Mamá, cálmate. Intentó intervenir Valentino. No, hijo. Ya veo cómo es tu esposa, tacaña y sin corazón. Prefiere que tu madre sufra antes que soltar un centavo. Dolores se fue a su cuarto dando un portazo. Nos quedamos solos. Liliana, ¿y si tiene razón? Dijo Valentino en voz baja. ¿Y si no deberíamos exigirle papeles? Valentino, estamos hablando de 1 millón de pesos. Tengo derecho a saber exactamente en qué se van a gastar. Pero es mi madre. Y precisamente por eso debes asegurarte de que realmente esté enferma y no solo quiera irse de vacaciones con nuestro dinero. Valentino se quedó pensativo. Vi en su cara que comenzaban a invadirlo las dudas. Al día siguiente ocurrió otro giro inesperado. Yo trabajaba desde casa, había pedido el día libre para estar con Arturo. A la hora del almuerzo, sonó el teléfono. Hola, habla la agencia de Viaje Sueño. Llamamos sobre su reserva. Perdón, pero yo no he hecho ninguna reserva. ¿Cómo que no? Tenemos una solicitud de Dolores para un tour por Europa. Ella dejó su número como contacto. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Qué tipo de tour es? 28 días, Italia, Francia, Suiza. Alojamiento en hoteles 5 estrellas, traslados, excursiones. ¿Cuándo se hizo la reserva? Hace 3 días. La clienta hizo un adelanto de 25,000 pesos y dijo que transferiría el resto durante la semana. Apenas logré contenerme para no gritar. Entiendo. ¿Y cómo consiguió mi número? La señora Dolores dijo que usted es su nuera y que se encargaría de coordinar el pago. Gracias por la información. Colgué y me apoyé contra la pared. Así que Dolores no solo soñaba con el viaje, ya lo había reservado y pidió un préstamo para pagar el adelanto, contando con que yo cubriría el resto de los gastos. Esa noche, durante la cena, decidí confirmar mis sospechas. ¿Dolores ya eligió a qué clínica va a ir para su tratamiento? Todavía no, querida. Primero hay que resolver el tema del dinero. ¿Y de dónde sacó los 25,000 pesos para el adelanto en la agencia de Viaje Sueño? Mi suegra palideció. Valentino levantó la vista del plato y se quedó mirando a su madre. Mamá, ¿qué agencia de viajes? Yo solo estaba averiguando precios. ¿Averiguando precios y pagó un adelanto de 25,000 pesos? Insistí. Dolores entendió que la habían descubierto. Bueno, sí,
lo pagué. ¿Y qué? Los buenos tours se agotan rápido. Mamá, dijo Valentino, en shock, ¿de dónde sacaste 25,000 pesos? Pedí un préstamo en el banco. ¿Un préstamo? ¿A qué interés? No importa. Lo importante es que alcancé a reservar un tour excelente. Miré a mi esposo, estaba desconcertado, como si recién ahora entendiera con quién estaba tratando. Valentino, tu mamá pidió un préstamo contando con nuestro dinero. Ahora esa deuda recae sobre nuestra familia. Liliana, no es tan grave, intentó justificarse mi suegra. Cuando ustedes me den el dinero para el viaje, lo devuelvo de inmediato. ¿Y si no te damos el dinero? Por primera vez, Dolores se mostró confundida. ¿Cómo que no me lo van a dar? No pueden dejarme con una deuda. Sí podemos. Es tu préstamo, tú lo pagas. Hijito, le dijo a Valentino, ¿no vas a dejar que tu madre se hunda? Valentino guardó silencio. Vi cómo le pasaban 1000 pensamientos por la cabeza. Finalmente, se decidió. Mamá, ¿por qué pediste un préstamo sin consultarnos? Pensé que lo entenderían. Entiende, mamá, ahora no tenemos elección, o pagamos tu viaje, o te quedas con la deuda. Pero soy tu madre. Precisamente por eso deberías haber pensado en las consecuencias. Dolores se echó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia porque su plan había fallado. Esa noche no pude dormir, la situación se volvía cada vez más complicada. Mi suegra ya se había endeudado, contando con mi dinero. Valentino estaba dividido entre su madre y su esposa, y yo sabía que lo peor aún estaba por venir. Al día siguiente ocurrió el tercer giro. Decidí revisar nuestros ahorros conjuntos y fui al banco. Lo que descubrí me dejó helada. Habían desaparecido 150,000 pesos de la cuenta. La última operación fue hace 3 días, justo cuando Dolores pagó el adelanto del tour. Pedí el extracto de los últimos 6 meses, lo que vi fue aterrador. Valentino había estado retirando dinero regularmente en pequeñas cantidades que en total sumaban casi 250,000 pesos. Disculpe, le pregunté al ejecutivo, ¿quién tiene acceso a esta cuenta? Según el contrato, es una cuenta conjunta de los cónyuges. Cualquiera de los titulares puede disponer de los fondos. Así que Valentino llevaba medio año gastando en secreto nuestro dinero familiar en regalos para su madre, y yo ni siquiera lo sospechaba. En casa, esperé a que llegara la noche y enfrenté a mi esposo. Valentino, ¿de dónde sacó tu madre el dinero para el préstamo? No sé, supongo que había ahorrado. ¿Ahorrado 150,000 pesos con su pensión? Vaciló. Quizás hizo algún trabajo extra. Valentino, puse el extracto bancario delante de él, explícame estas operaciones. Él miró el papel y se puso pálido. Liliana, puedo explicarlo todo. Entonces explica. Mamá a veces me pedía ayuda, para medicinas, ropa nueva. ¿Medicinas y ropa por esas sumas? Bueno, ella quería cosas de calidad. Valentino, estuviste robando a tu familia durante medio año. No robaba. Es mi madre. ¿Y yo qué soy? ¿Y nuestro hijo? Valentino no sabía qué responder. ¿Cuánto más le diste? Seguí. ¿Cuánto logró sacarte? Liliana, no hables así. Voy a decir las cosas como son. Tu madre está parasitando nuestra familia. Vive en nuestro departamento, come nuestra comida, gasta nuestro dinero y ahora pretende quedarse con la herencia de mis padres. Está enferma. Está sana como un roble. Y tú lo sabes perfectamente. Valentino se levantó de la mesa. No voy a permitir que hables así de mi madre. Y yo no voy a permitir que gastes el dinero de nuestros hijos en los caprichos de tu mamita. Se fue a su cuarto dando un portazo, y yo me quedé en la cocina con una decisión firme, esto no podía seguir así. Esa noche confirmé lo que ya intuía, tenía que actuar con determinación.
Al día siguiente fui a una tienda de electrónica y compré 2 cámaras más para instalar en el dormitorio y en la habitación de Dolores. Las coloqué mientras la casa estaba vacía. Ahora estaba preparada para todo, cada palabra, cada plan, cada intento de presión quedaría registrado. Que se atrevieran a quitarle el futuro a mi hijo. Ya no era la esposa ingenua que confiaba a su marido el presupuesto familiar. Ahora era una madre dispuesta a todo por proteger a su hijo. Durante las siguientes 2 semanas reinó una guerra fría en casa. Valentino apenas me hablaba, y solo lo justo. Dolores iba por la casa con cara amarga, suspirando en cada rincón y murmurando cosas sobre la ingratitud de los jóvenes. Pero yo ya no era aquella nuera sumisa dispuesta a aguantarlo todo por la paz familiar. Cada susurro, cada mirada, cada palabra quedaba grabada, y con cada día aumentaba el archivo de pruebas. La mañana del miércoles, mientras daba el desayuno a Arturo, sonó el interfono. Era nuestra vecina Esperanza, del 3er piso, la chismosa del edificio, que sabía más que la administración sobre la vida de todos. Liliana, querida, dijo con una sonrisa fingida, ¿puedo pasar un momentito? La invité a la cocina. Esperanza miraba todo con curiosidad, como si buscara material para sus futuros chismes. ¿Sabes, Linda? Ayer me encontré a tu suegra en el supermercado. Estaba muy afectada. Ah, sí. Seguí alimentando a mi hijo, fingiendo indiferencia. Dice que tiene problemas de salud y que la familia no quiere ayudarla. Una historia tristísima. Dejé la cuchara y la miré. ¿Y qué exactamente te dijo Dolores? Bueno, que los médicos insisten en que debe tratarse en Europa, pero su nuera es una tacaña que no quiere gastar en la salud de su suegra. Por dentro hervía, pero me mantuve serena. Ya veo. ¿Algo más te contó? Que ustedes tienen mucho dinero parado en el banco y que ella podría morir porque sus propios familiares se niegan a ayudarla. Esperanza claramente esperaba que yo empezara a justificarme o explicar la situación, pero guardé silencio. Liliana, ¿no crees que deberías pensarlo mejor? Después de todo, es una persona mayor. Gracias por tu preocupación, Esperanza. Los asuntos familiares los resolveremos en familia. La vecina entendió que la conversación había terminado y se fue, algo decepcionada. Pero yo sabía que eso era solo el comienzo. Dolores había decidido presionarme a través de la opinión pública. Esa noche, cuando Valentino regresó del trabajo, le conté sobre la visita de la vecina. Tu madre está hablando de nuestros asuntos familiares con extraños, le dije con calma. ¿Y qué tiene de malo? La gente ve que está preocupada. Valentino le está diciendo a los vecinos que soy una tacaña sin corazón. ¿No te molesta eso? ¿Y si pensaras un poco en cómo te estás comportando tú? Lo miré, incrédula. ¿En cómo me comporto? Me niego a gastar el dinero de mis padres en un viaje turístico de tu madre. ¿Ese es el problema? Liliana, no seas así. Mamá está realmente enferma. Entonces que muestre los documentos médicos, informes, análisis, recomendaciones. Ya sabes que no le gusta ir al médico. Pero según ella, ¿todos los médicos de la ciudad recomiendan tratamiento en Europa? Valentino no supo qué responder. Veía en sus ojos que empezaba a dudar de las palabras de su madre, pero aún no estaba listo para admitirlo en voz alta. Al día siguiente, la situación se tensó aún más. Pasé el día en casa con Arturo. A la hora del almuerzo, llegó Dolores y anunció que había invitado a su amiga Nina. Nina resultó ser una mujer robusta, de unos 60 años, con mirada dura y la costumbre de hablar con frases tajantes. ¿Así que tú eres la famosa nuera?, declaró apenas cruzó la puerta. Buenos días. Respondí con cortesía. Dolores me lo ha contado todo. ¡Qué vergüenza! Tu suegra se está muriendo y tú, por dinero, estás dispuesta a enterrarla viva. Sentí una ola de rabia subir por mi pecho, pero me contuve. Perdone,
pero usted no conoce toda la situación. ¿Y qué hay que conocer? Una persona mayor pide ayuda para tratarse y la familia le da la espalda. Dolores estaba sentada al lado de su amiga, asintiendo con cara de mártir. Nina, dije con firmeza, si Dolores está realmente enferma, que primero muestre los documentos médicos que confirmen el diagnóstico. ¿Qué documentos? ¿Acaso no se le ve el sufrimiento? Miré a mi suegra, se veía cansada y pálida, sí, pero yo sabía que eso era por la frustración de que su plan no funcionara, no por enfermedad. Se ve que está angustiada, admití. Pero angustia y enfermedad grave no son lo mismo. Eres una insensible. Gritó de pronto Nina. Tienes una piedra en el lugar del corazón. Lo que tengo es sentido común, respondí con calma. ¿Cómo te atreves? La amiga de Dolores estaba fuera de sí. Dolores crió a su hijo sola, trabajó toda la vida, y ahora, cuando necesita ayuda, su propia familia la abandona. Nina, intenté mantener la voz serena, Dolores vive en nuestro departamento sin pagar nada. Le damos todo lo que necesita. Pero no voy a gastar la herencia de mis hijos en los caprichos de su abuela. ¿Caprichos? Es tratamiento. Que muestre documentos médicos y hablamos del tratamiento. Nina quiso responder algo, pero Dolores la detuvo. Déjalo, Nina. Ya ves cómo es mi nuera. ¿Qué se puede esperar? La amiga se fue dando un portazo, y Dolores se quedó en el sofá con cara de mártir. Liliana, dijo tras una pausa, ¿tú entiendes lo que estás haciendo? Estás poniéndote en contra de todos. Estoy defendiendo los intereses de mi familia. ¿Qué familia? Valentino y yo también somos tu familia. La familia se basa en el respeto mutuo y la honestidad, no en manipular con enfermedades inventadas para sacar dinero. Dolores se levantó y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué te digo? Mi hijo es demasiado bueno. Te deja hacer lo que quieras. Tu hijo es un adulto, puede tomar sus propias decisiones. Puede, pero no todas. A veces hay que ayudar a los hombres a entender lo que les conviene. En su voz sonaba una amenaza. Comprendí que ahora atacaría a través de Valentino, más directamente que nunca. Y así fue. Esa misma noche, mi esposo volvió a casa en un estado de ánimo agresivo. Liliana, estoy harto de esta situación. Soltó nada más entrar. Yo también. Entonces resolvámoslo de una vez por todas. De acuerdo. Que tu madre traiga los documentos médicos y hablamos de tratamiento. Basta de exigir papeles. Yo mismo veo que mi madre no está bien. Valentino, estamos hablando de 1 millón de pesos. Tengo derecho a saber en qué se van a usar. Es el dinero de mi familia. No. Es dinero que mis padres entregaron para la educación de su nieto. Legalmente, no puedo usarlo para otra cosa. Valentino se sentó a la mesa y suspiró con fuerza. Liliana, estoy cansado de discutir. Decide, o le das el dinero a mamá, o tendremos que replantear nuestra relación. El corazón me dio un vuelco. ¿Estaba lanzando un ultimátum? ¿Qué significa replantear nuestra relación? Que no puedo seguir con una mujer que odia a mi madre. No odio a tu madre. Solo no quiero que gaste el dinero de mis padres en sus caprichos. No son caprichos. Es tratamiento. Entonces, que lo demuestre. Valentino se levantó de golpe. Basta, Liliana. He tomado una decisión, mañana transfieres el dinero a mi madre o pido el divorcio. Lo miré como si fuera un extraño. ¿Este era el mismo hombre con el que me casé? ¿El que juró amarme y protegerme? ¿Y qué pasará con Arturo? Pregunté en voz baja. El niño se queda conmigo. No voy a dejar que una madre avara lo críe. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Valentino estaba amenazando con quitarme a mi hijo. Mi bebé, al que llevé en mi vientre, parí y amamanto cada día.
Valentino, no tienes derecho a quitarme a mi hijo. Sí lo tengo. Soy su padre y puedo demostrar en el juzgado que tú eres una mala madre. ¿Y cómo piensas hacerlo? Te niegas a ayudar a una persona enferma. Eres cruel, fría. ¿Qué ejemplo le estás dando a Arturo? Entendí que todo era un plan premeditado. Dolores no hablaba con los vecinos sobre mi avaricia por casualidad, estaban preparando el terreno para una acusación en los tribunales. Valentino, piensa en lo que estás diciendo. ¿Vas a destruir a tu familia por dinero? No soy yo quien la destruye. Eres tú quien elige el dinero por encima de la familia. Yo elijo el futuro de nuestro hijo. El futuro de mi hijo será el que yo decida, no tú. Valentino se fue a su habitación. Yo me quedé sola en la cocina, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Mi marido me amenazaba con divorcio y quitarme a mi hijo, todo porque me negaba a entregar dinero para un tratamiento falso de su madre. Esa noche no dormí. Me quedé acostada, pensando en la situación. Valentino iba en serio, al día siguiente me exigiría una respuesta final y, si me negaba, iniciaría el trámite de divorcio. Pero yo no pensaba rendirme. A la mañana siguiente, en cuanto mi esposo se fue al trabajo, llamé a la abogada Elena Moreno. Necesito una consulta urgente, dije. Mi esposo me amenaza con el divorcio y quiere quitarme a mi hijo. Venga ahora mismo. Tomé a Arturo y fui al despacho. Elena escuchó toda mi historia con atención. Liliana, desde el punto de vista legal, tienes toda la razón. El dinero entregado por tus padres con un fin específico no puede usarse para otra cosa sin su consentimiento. ¿Y con respecto al niño? ¿Puede mi esposo quitármelo? Teóricamente puede intentarlo, pero en la práctica los tribunales rara vez le quitan a una madre la custodia de un bebé, especialmente si aún no estás amamantando. Tendrás que demostrar que eres una buena madre y que actúas en interés del niño. ¿Y qué pasa con sus amenazas? Graba todas las conversaciones, junta pruebas de presión y chantaje. Eso te servirá en el juicio. Ya tengo grabaciones. Elena asintió con aprobación. Perfecto. Entonces estás en ventaja. Pero prepárate, tu esposo podría presentar la demanda tan pronto como mañana. Regresé a casa con una determinación firme, no cedería ante el chantaje. Valentino quería guerra, pues la tendría. Por la tarde, él volvió antes de lo habitual. Con él venía Dolores, claramente estaban tramando algo. Liliana, dijo Valentino, sentándose frente a mí, espero tu respuesta. Mi respuesta no ha cambiado, el dinero es para la educación de Arturo. Entonces mañana voy con el abogado. B. Valentino no esperaba una reacción tan tranquila. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí. Significa que estás eligiendo los intereses de tu madre por encima de los de tu propio hijo. Mi madre está enferma. Demuéstralo. Dolores, que hasta ese momento había guardado silencio, se levantó del sofá. Basta. Gritó. No voy a permitir que esta aparecida se burle de mi familia. Dolores, esta es mi casa, dije con calma. Y aquí mando yo. ¿Tu casa? ¿Y mi hijo qué? ¿No cuenta para nada? Tu hijo es mi esposo, pero eso no te da derecho a decidir sobre el dinero de mis padres. He trabajado toda mi vida para criar a ese muchacho. Turnos dobles. Sacrificios. Y ahora que necesito ayuda, mi propia familia me da la espalda. Dolores rompió a llorar. Pero yo ya sabía lo que valían esas lágrimas. Si de verdad necesita atención médica, acuda a la clínica. Allí le darán una derivación para tratamiento gratuito. El tratamiento gratuito es una burla. Eso no es medicina. Es el tratamiento que ofrece nuestro sistema de salud. Millones de personas lo usan. Yo necesito algo especial. Entonces presente los documentos que justifiquen esa necesidad.
Dolores entendió que había caído en la trampa. No podía mostrar documentos, porque no existían. Valentino se volvió hacia su hijo. ¿Estás escuchando cómo me habla tu esposa? Te escucho, mamá. ¿Y qué piensas hacer? Valentino me miró, luego a su madre. Liliana, te lo pregunto por última vez, ¿vas a darle el dinero a mamá? No. Entonces mañana mismo presento la demanda de divorcio y exigiré la custodia de Arturo. Dolores sonrió con aire triunfal. Creía que había ganado. Pero yo ya no era aquella mujer que temía las amenazas. Me levanté de la mesa y los miré a los dos. Adelante. Solo ten en cuenta una cosa, tengo pruebas de cómo ustedes planearon engañarme. Grabaciones de sus conversaciones, documentos del préstamo, testigos de sus intentos de sacarme dinero bajo pretextos falsos. El rostro de Valentino cambió. ¿Qué grabaciones? Las mismas en las que tú y tu madre discuten cómo obligarme a entregar el dinero, donde ella admite que no está enferma y que solo quiere irse de vacaciones a Europa. Dolores se puso pálida. ¿Tú estabas espiándonos? Estaba protegiendo mis intereses y los de mi hijo. Valentino miró confundido a su madre y luego a mí. ¿Qué otras grabaciones tienes, Liliana? Todas sus conversaciones del último mes, incluidos los planes de coacción, discusiones sobre mis finanzas con terceros, intentos de poner a vecinos y familiares en mi contra. El silencio llenó la habitación. Ambos entendieron que sus planes habían fracasado. Eso es ilegal. Gritó de pronto Dolores. No se puede grabar a las personas sin su consentimiento. Sí se puede, si ocurre dentro de mi propia casa, respondí con calma. Tengo derecho a instalar cámaras en mi vivienda. Valentino se sentó en el sofá, con la mirada fija en el suelo. Dolores iba de un lado a otro como una fiera acorralada. ¿Así que nos engañabas? ¿Te hacías la esposa sumisa mientras grababas todo? Me defendía de su engaño. Ustedes planeaban robar el dinero de mis padres, disfrazando el robo de un tratamiento médico que no existe. No robar, pedir prestado. ¿Y con qué pensaban devolver ese préstamo? Con la pensión miserable que reciben. Dolores entendió que se había delatado completamente. Valentino, me dirigí a él, tienes dos opciones, o te pones del lado de tu familia y dejas de respaldar los fraudes de tu madre, o mañana inicio el trámite de divorcio presentando todas las pruebas de sus maniobras. Él levantó la cabeza y me miró. ¿Me estás chantajeando? Te estoy proponiendo un trato limpio, sin mentiras, sin manipulaciones, sin amenazas de quitarme a mi hijo. Valentino se quedó pensativo. Vi la lucha interna entre su apego a su madre y el sentido de justicia. ¿Y si mamá realmente está enferma? Preguntó en voz baja. Entonces que traiga los documentos médicos, análisis serios, informes, recomendaciones. Y veremos cómo ayudarla dentro de lo razonable. Dolores comprendió que había perdido. ¿De verdad vas a creerle a esa serpiente más que a tu propia madre? Mamá, dijo Valentino con cansancio, trae mañana los papeles del centro de salud. Si los médicos realmente recomiendan tratamiento en el extranjero, veremos qué hacer. Dolores entendió que ni siquiera su hijo la apoyaba ya incondicionalmente. Está bien. Escupió entre dientes. Ya veremos quién manda aquí. Se fue a su cuarto dando un portazo. Quedamos solos con Valentino. Liliana, dijo tras una larga pausa, ¿no crees que quizá todo esto se nos fue de las manos? Valentino, yo solo quiero que en nuestra familia haya honestidad, sin planes ocultos, sin engaños, sin manipulaciones. ¿Y qué pasa con mamá? Tu mamá es una mujer adulta. Que viva de acuerdo a sus posibilidades y no intente hacer planes con el dinero ajeno. Valentino asintió. Está bien. Mañana veremos qué trae del centro médico. Pero yo ya sabía que Dolores no traería ningún documento, porque no tiene ninguna enfermedad grave.
Así que mañana habría otra ronda en esta guerra, y yo estaba lista para ello. A la mañana siguiente, Dolores no fue al centro de salud. Estaba sentada en la cocina, con cara sombría, tomando té mientras yo preparaba el desayuno. No pienso ir a ningún lado, dijo cuando le pregunté por los papeles. No voy a rebajarme ante ningún médico. Entonces, ¿de qué tratamiento estamos hablando? Pregunté con calma. De que necesito descansar. Estoy harta de esta vida, de tantos problemas. Finalmente, la verdad, no era tratamiento, era un descanso con mis recursos. Dolores, descanso y tratamiento no son lo mismo y cuestan cosas distintas. Para una persona mayor, el descanso es tratamiento. Valentino escuchaba nuestra conversación en silencio. Yo veía que comenzaba a comprender, su madre lo había estado engañando. Mamá, dijo con cautela, ¿y si vas a un sanatorio en las montañas? También son buenos para la salud. ¿A las montañas? Bufó Dolores. Ahí van los pobres de este país. Yo merezco algo mejor. ¿Y qué hiciste para merecerlo? No pude evitar preguntar. Porque he trabajado toda mi vida, porque crié a un hijo, porque ahora te ayudo con el niño. ¿Ayudas? Vives con nuestro dinero, comes nuestra comida y ahora además exiges que paguemos tus caprichos. Dolores se levantó de la mesa. Valentino, ¿estás escuchando cómo me habla esta mujer? Mi esposo miró a su madre, luego a mí. Mamá, Liliana tiene razón. Si no estás enferma, no tienes derecho a exigir dinero para un tratamiento. La suegra quedó en shock. Por primera vez, su hijo no se ponía de su lado. Así que me han traicionado los dos, dijo llevándose la mano al pecho. Me va a dar un ataque. Entonces llamamos a una ambulancia, sugerí, sacando el teléfono. Ni se te ocurra, gritó Dolores. No necesito ninguna ambulancia. Pero si estás teniendo un ataque. Ella comprendió que había vuelto a caer en su propia mentira. Es por el estrés que me causa su trato. El estrés se trata con valeriana, no con viajes a Europa. Dolores se fue a su cuarto, dando un portazo. Valentino se quedó sentado a la mesa, mirando su taza. Liliana, dijo en voz baja, creo que empiezo a entender. ¿Entender qué? Que mi madre realmente nos estaba engañando. Guardé silencio, dándole espacio para asimilarlo. ¿Pero qué hago ahora? Es mi madre. Valentino, amar a los padres no significa complacer todos sus caprichos. Puedes cuidarla sin arruinar tu propia familia. Asintió lentamente. Supongo que tienes razón, pero me cuesta decirle que no. Entonces aprende. Porque si no lo haces, se va a aprovechar de nosotros toda la vida. Ese día ocurrió el séptimo giro. Por la tarde, mientras bañaba a Arturo, sonó el teléfono. Era mi madre. Liliana, tengo una pregunta extraña, dijo preocupada. Elena me contó que vio a tu suegra en el banco. Dice que intentó obtener información sobre la cuenta donde transferimos el dinero para el niño. Sentí un sobresalto. ¿Qué quería saber exactamente? Elena trabaja como cajera en esa sucursal. Dice que tu suegra fue con unos documentos y exigía información sobre la cuenta. Afirmaba que tenía derecho a saber sobre las finanzas familiares. ¿Y qué le dijeron? Nada, por supuesto. Sin un poder notarial no pueden dar información de cuentas ajenas. Pero Elena se sorprendió y quiso advertirme. Agradecí a mi madre y colgué. Así que Dolores no solo planeaba conseguir el dinero, estaba activamente buscando cómo acceder a él. Cuando Valentino volvió del trabajo, le conté sobre la llamada. Tu madre intentó obtener información sobre la cuenta con el dinero de Arturo, le dije. Su rostro se oscureció. ¿En serio? Muy en serio. Menos mal que los empleados del banco respetan la confidencialidad. Valentino fue a la habitación de su madre.
Escuché cómo hablaban. Luego la voz de Dolores se alzó, y unos minutos después él volvió. Mamá dice que solo quería saber cuánto dinero tenemos en la familia, dijo con tono cansado. ¿Y tú le crees? La verdad, ya no sé en qué creer. Esa noche ocurrió algo que cambió por completo el equilibrio. Me levanté a alimentar a Arturo y escuché ruidos extraños desde el cuarto de Dolores. Me acerqué en silencio. Dolores hablaba por teléfono. Andrés, ayúdame, por favor, susurraba. Tú puedes ver cuánto hay en esa cuenta. Andrés Morales, el mismo empleado del banco, amigo de Valentino. Ya sé que no es legal, pero se trata de mi salud, continuaba. Si mi nuera no quiere ayudarme voluntariamente, tendré que actuar de otra forma. Encendí el grabador del móvil y presté atención. Sí, entiendo tus riesgos, pero recuerda cuántas veces mi Valentino te ayudó, cuántas veces te sacó de apuros. Pausa. Vamos, Andrés, por favor. Necesito saber la cantidad exacta para saber a qué atenerme. No te estoy pidiendo que robes. Otra pausa. Gracias, tesoro. Eres un verdadero amigo. Mañana espero la información. Volví en silencio a mi habitación. Ahora tenía pruebas de que Dolores intentaba obtener datos confidenciales de forma ilegal. Esto ya no era un conflicto familiar, era un delito. A la mañana siguiente llamé a la abogada Elena Moreno y le conté lo sucedido. Liliana, eso es una violación de secreto bancario, dijo ella. ¿Tienes la grabación? Sí. Perfecto. Ahora no solo puedes defenderte, también puedes tomar la iniciativa. Ese tipo de acciones son sancionadas por la ley. ¿Qué hago ahora? De momento, nada. Espera a ver qué ocurre. Si intentan acceder a la cuenta o mover el dinero, llama a la policía de inmediato. Por la tarde, Dolores parecía de buen humor. Incluso me sonrió durante la cena. Liliana, no peleemos más, dijo conciliadora. Somos familia. Claro, respondí, sabiendo perfectamente que Andrés ya le había pasado la información. ¿Hablamos de mi viaje? Estoy dispuesta a ceder. ¿A ceder? Bueno, no tienen que ser 1.000.000 de pesos. Se puede también 500.000 pesos. Ya sabía el saldo exacto de la cuenta, Andrés se lo había dicho. Dolores, mi postura no ha cambiado, ese dinero es para Arturo. El rostro de mi suegra se oscureció. Bueno, ya veremos. Al día siguiente ocurrió el octavo giro. Estaba en casa con el niño cuando llamó Elena, la conocida de mi madre en el banco. Liliana, tengo malas noticias, dijo preocupada. Ese empleado, Morales, intentó acceder a la información de tu cuenta. ¿Cómo que lo intentó? Entró al sistema con el usuario de otro compañero para ver los datos, pero el sistema registró la infracción y lo atraparon. ¿Y ahora qué pasa? Lo despidieron y la dirección del banco quiere saber por orden de quién lo hizo. Agradecí a Elena y llamé de inmediato a Elena Moreno. Ahora tienes todos los fundamentos para acudir a la policía, dijo la abogada. El intento de acceder ilegalmente a información bancaria es un delito penal. ¿Y qué pasará con Dolores? Si se demuestra su implicación, podría recibir una condena condicional. Y tu esposo también tendrá que responder si sabía de los planes de su madre. Por la tarde, cuando Valentino regresó del trabajo, le conté las noticias. Han despedido a tu amigo Andrés por intentar acceder a la información de nuestras cuentas, le informé. Valentino se puso pálido. ¿Lo despidieron? Lo atraparon cuando intentaba mirar ilegalmente los datos de nuestra cuenta por petición de tu madre. Mi esposo se sentó en el sofá y bajó la mirada. Liliana, yo no sabía nada. Valentino, ahora es un asunto penal. Tu madre podría ser acusada de intento de fraude. ¿Qué? Dolores salió corriendo de su habitación, claramente había estado escuchando. ¿Qué es eso de un asunto penal?
El que se abre por intento de acceso ilegal a información bancaria. Mi suegra intentó fingir sorpresa. No entiendo de qué hablas. Tengo la grabación de tu conversación con Andrés Morales, donde le pides que viole la ley. Dolores abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Mamá?, preguntó Valentino en voz baja. ¿Es cierto? Hijo, solo quería saber. Quería saber información bancaria ajena de forma ilegal, la interrumpí. Eso se llama fraude. Dolores comprendió que ya no podía negarlo. ¿Qué les pasa? Antes en las familias no había secretos. Antes todo el dinero era compartido. Antes no existía el secreto bancario ni el código penal que sanciona su violación, respondí con calma. Valentino se levantó y se acercó a su madre. Mamá, ¿cómo pudiste? Por tu culpa despidieron a una persona. Andrés aceptó ayudarme. Lo presionaste. Lo chantajeaste con tu amistad conmigo. Dolores rompió a llorar, pero ya no eran lágrimas de manipulación, eran de desesperación. Solo quería descansar, solo quería vivir bien. A costa de los demás. Agregué. Al día siguiente, la situación llegó a un punto crítico. Por la mañana, Dolores recibió una citación de la policía para declarar sobre el incidente bancario. ¿Qué significa esto?, preguntó agitando el papel. Significa que el asunto ahora tiene carácter oficial, le expliqué. Valentino, haz algo. No puedo ir a la policía. Mi esposo parecía perdido. Mamá, ¿qué quieres que haga? Violaste la ley. Yo no violé nada. Solo hice una consulta. Le pediste a un empleado bancario que rompiera las normas. Eso es instigación a cometer un delito. Dolores comprendió que todo se salía de control. Liliana, me dijo, hagamos un trato, cancelo la reserva del tour, devuelvo el crédito y olvidamos todo esto. Demasiado tarde, respondí. El banco ya informó a las autoridades. Pero tú puedes retirar la denuncia. Yo no denuncié nada. Fue el banco quien lo hizo. Dolores entendió que había llegado a un callejón sin salida. Esa noche ocurrió el 9º giro decisivo. Durante la cena, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Hola, soy Sergio Moreno, detective privado. Estoy investigando el historial crediticio de Dolores por encargo del banco. Lo escucho. Tengo información inesperada, su suegra ha solicitado préstamos importantes en otros bancos y no los ha pagado. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo que no los ha pagado? Tiene varios créditos vencidos por un monto total de aproximadamente 400,000 pesos. Ya hay demandas judiciales. ¿Y por qué me lo cuenta? Porque en uno de los contratos ella declaró su domicilio como el suyo y puso a su esposo como aval. El mundo se me vino abajo. ¿Cómo que como aval? Él no firmó nada. Según los documentos, sí firmó. Pero la firma parece dudosa. Miré a Valentino, intentaba entender de qué hablaba. Gracias por la información. ¿Puede enviarme copias de los documentos? Por supuesto, se las envío por correo electrónico. Colgué y me volví hacia ellos. Valentino, ¿alguna vez firmaste como aval en un préstamo de tu madre? No, claro que no. ¿Por qué lo preguntas? Le conté lo que me dijo el detective. Valentino me escuchó con la boca abierta. ¿Cómo que yo soy aval? Yo no firmé nada. Dolores estaba blanca como una sábana. Mamá, preguntó Valentino con voz grave, ¿qué significa esto? Yo solo. ¿Falsificaste mi firma? Dolores rompió a llorar. Hijo, necesitaba el dinero, y sin aval no me lo daban. Mamá, eso es falsificación. Eso es delito. Pensé que podría devolverlo antes de que te enteraras. Valentino se tomó la cabeza con las manos. ¿Cuánto debes? Poco, solo 400,000 pesos.
¿400,000 pesos es poco? Hijo, si Liliana me hubiera dado el dinero para el viaje, yo lo habría devuelto todo. Observaba esta escena con horror. Resultaba que Dolores planeaba saldar sus deudas con el dinero destinado a la educación de Arturo. Valentino, dije con calma, ahora está claro por qué tu madre necesitaba exactamente 1 millón de pesos, 400,000 para las deudas y el resto para sus vacaciones en Europa. Mi esposo miró a su madre con horror. Mamá, ¿querías gastar el dinero de mi hijo en tus deudas? Solo quería resolver los problemas primero, y luego ya pensaría en el futuro. ¿Qué futuro? Mi hijo se quedaría sin estudios por tus caprichos. Dolores entendió que se había desenmascarado completamente. Valentino, ayúdame. Soy tu madre. Eres mi madre, la que falsificó mi firma y metió a la familia en deudas. Se levantó de la mesa y se fue al dormitorio. Yo me quedé en la cocina con mi suegra. Liliana, dijo en voz baja, ¿y ahora qué pasará? Ahora pasará lo que debe pasar. Vas a responder por tus actos. ¿Y si pido perdón? ¿Y si cambio? Es demasiado tarde. Demasiadas mentiras, demasiado engaño. Esa noche, Valentino y yo no pudimos dormir. Estaba en shock por todo lo que había descubierto. Liliana, no sabía que mamá era capaz de algo así, decía. Ahora ya lo sabes. ¿Qué hago? Sigue siendo mi madre. Valentino, los adultos son responsables de sus actos, sean o no de la familia. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Tú no lo pediste, así que no tienes que devolverlo. Falsificar tu firma te libera de toda responsabilidad. ¿Y mi madre? Tu madre tendrá que responder por falsificación, fraude y por intentar acceder ilegalmente a información bancaria. Valentino entendió que su madre podría terminar en la cárcel. ¿Y si la aviso? ¿Le doy la oportunidad de escapar? Valentino, eso sería complicidad. ¿Quieres ir preso con ella? Guardó silencio. A la mañana siguiente ocurrió lo que llevaba días esperando. Valentino se despertó de mal humor, había estado dando vueltas toda la noche. Se levantó irritable. Liliana, ya tomé una decisión, dijo al sentarse a la mesa. Basta de este circo. Hoy mismo le transfieres el dinero a mi madre. ¿Qué dinero? Pregunté mientras alimentaba a Arturo. ¿El que te dieron tus padres? Mamá está en esta situación por tu terquedad. Valentino, tu madre está en esa situación por su codicia y estupidez. No hables así de mi madre, gritó, tirando la silla. Dolores se asomó desde su habitación. ¿Qué pasa? Pasa que Liliana por fin te va a dar el dinero, gritó su hijo. No voy a darle nada, dije con calma. Valentino agarró una taza y la lanzó contra la pared. Los pedazos volaron por toda la cocina. Vas a darle el dinero. Ahora mismo. No lo haré. Fue hacia el aparador y tiró al suelo toda la vajilla, platos, vasos, ensaladeras, todo cayó al piso con un estruendo. Valentino, para. Grité, abrazando a Arturo, que estaba asustado. No voy a parar. Volcó la mesa. No pararé hasta que le transfieras el dinero a mi madre. Dolores estaba en la puerta, alentando a su hijo. Eso, Valentino. Muéstrale quién manda en esta casa. Mi esposo fue a la sala y empezó a destrozar los muebles, volcó sillones, tiró libros de las estanterías, rompió jarrones. Transfiérele ahora mismo los 1 millón de pesos a mi madre. Gritaba mientras seguía rompiendo cosas. No lo haré. Volvió a la cocina y me agarró del cabello. Haz la transferencia o te lanzo por el balcón. Gruñó, tirándome del pelo con fuerza. Sentí un miedo real, había furia animal en su mirada. Era capaz de hacerme daño. Suéltame. Grité, tratando de zafarme. No te soltaré. Te vas a quedar aquí hasta que transfieras el dinero.
Arturo rompió a llorar del susto. Valentino me arrastraba hacia el ordenador para obligarme a entrar en la banca online. Valentino, suéltame. Estás asustando al niño. No me importa el niño. Haz la transferencia. En ese momento logré zafarme. Agarré a Arturo y corrí hacia la puerta. «Detente», gritó Valentino. «¿A dónde crees que vas?» Pero ya había salido del piso, bajé corriendo, subí al coche y conduje hasta el despacho de Elena Moreno. Me temblaban tanto las manos que casi no podía sostener el volante. Le conté todo a la abogada. «Esto ya no es un conflicto familiar», dijo Elena, «es violencia doméstica. Además, hay amenazas de muerte. Hay que denunciarlo urgentemente». ¿Y las grabaciones? ¿Quedó todo registrado? Revisé la app del móvil. Las cámaras lo habían grabado todo, la destrucción, las amenazas, la agresión. Sí, está todo. Perfecto. Ahora tenemos pruebas sólidas. Fuimos a la comisaría. Puse una denuncia por violencia doméstica y amenazas. Entregué las grabaciones. El oficial revisó todo con atención. «Son delitos graves», dijo. «Vamos a su domicilio para verificar los daños y detener al sospechoso». «¿Cuándo?» «Ahora mismo». Volvimos a casa. 2 patrullas ya estaban en la entrada. Elena Moreno caminaba a mi lado. «¿Lista?», me preguntó. «Lista». Esa noche, cuando Valentino volvió con su madre, quedaron paralizados por lo que vieron. Subieron al piso alrededor de las 7 de la tarde, hablando sobre lo ocurrido. «Hijo, ella volverá», decía Dolores. «¿A dónde puede ir con un bebé?» «Eso espero, mamá, no sé qué hacer si no. Lo importante es que no le des el gusto. Hazle ver que tú mandas». Llegaron a la puerta y vieron que estaba abierta y en el umbral había 2 policías uniformados. «¿Valentino Pascual?», preguntó el teniente. «Sí, soy yo». «¿Qué pasa?». «Está usted detenido por presunta violencia doméstica y amenazas de muerte». Valentino se puso blanco. «¿Qué amenazas?». «Yo no maté a nadie». Amenazó con lanzar a su esposa por el balcón. «Eso es una amenaza de asesinato». No era en serio. Estaba enfadado. La seriedad lo determinará un juez. Los agentes le pusieron las esposas. Dolores, en estado de shock, apenas logró balbucear. «¿Qué está pasando aquí?». Salí del apartamento con Arturo en brazos. Elena Moreno caminaba a mi lado. «Está pasando lo que debió pasar hace tiempo», dije con calma. «Liliana», gritó mi suegra. «¿Qué has hecho?». «He protegido a mi hijo y a mí misma de la violencia doméstica». «¿Qué violencia?». Valentino solo estaba nervioso. El segundo agente le mostró a Dolores una tablet con la grabación de la cámara. «Mírelo usted misma, su hijo destrozó los muebles, agarró a su esposa del cabello y le amenazó con tirarla por el balcón». La suegra vio el caos en la pantalla y palideció. «Valentino, ¿de verdad tú?». «Mamá, no quería, solo perdí el control». «Y ahora deberá responder ante la ley», dijo el teniente. «Acompáñenos al destacamento». Cuando se llevaban a Valentino, se volvió hacia mí. «Liliana, ¿por qué la policía? Podríamos haberlo arreglado entre nosotros». «Valentino, cuando me agarraste del pelo y me amenazaste de muerte, no pensaste en resolverlo entre nosotros». Dolores quedó sola en el rellano, mirándome con odio. «Destruiste a mi familia. Ustedes mismos la destruyeron, con mentiras, engaños y codicia». ¿Y ahora qué? ¿Valentino va a ir a prisión? Eso lo decidirá el tribunal, intervino Elena Moreno. Por cierto, Dolores, mañana usted también debe presentarse en la comisaría por el caso de fraude con documentos bancarios. La cara de Dolores se volvió gris. ¿Qué fraude?
falsificación de firma de aval, intento de acceso a información bancaria ajena, engaño a entidades financieras. Yo no falsifiqué nada. Tenemos un peritaje, la firma de su hijo en los contratos de crédito es falsa. Dolores comprendió que estaba acorralada. Liliana, lleguemos a un acuerdo, intentó una última vez. Devolveré todo y cambiaré. Demasiado tarde, respondí. Demasiado tarde. Entramos al piso. Por todas partes había vidrios rotos, muebles volcados, objetos tirados. Pero las cámaras lo habían grabado todo con lujo de detalles. Los daños son serios, dijo el perito. ¿Eso se compensará? Pregunté. Si el tribunal lo declara culpable, estará obligado a indemnizar por daños materiales. Por la noche, cuando terminaron los trámites, me quedé sola con Arturo en el piso destrozado. El bebé dormía y yo estaba sentada entre los restos de mi antigua vida. Llamó mi madre. Liliana, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablas. Mamá, han pasado cosas muy serias. Les conté todo a mis padres. Mi madre escuchaba en silencio, suspirando de vez en cuando. Hija, hiciste lo correcto, dijo finalmente. No se puede permitir que te humillen. ¿Y Arturo? Se ha quedado sin padre. Mejor sin padre que con uno así. Un niño no debe ver violencia en su hogar. Mi padre tomó el teléfono. Liliana, si necesitas ayuda, económica o de cualquier tipo, llámanos de inmediato. Gracias, papá. Por ahora estoy bien. Al día siguiente comenzó el juicio. A Valentino lo trajeron desde el centro de detención. Se le veía agotado y confundido. Liliana, me dijo durante el receso. ¿No podrías retirar la denuncia? No la retiraré. ¿Por qué no? Ya te pedí perdón. Valentino, las disculpas no borran los golpes ni las amenazas. Pero yo no quería matarte. Solo estaba furioso. Y en ese estado, eras capaz de hacerlo. Eso te hace peligroso. El juicio a Dolores se realizó por separado. Salieron a la luz detalles sorprendentes de sus estafas, llevaba años engañando a distintos bancos, falsificando documentos, solicitando préstamos con identidades falsas. La acusada Dolores ha incurrido sistemáticamente en fraude, declaró el fiscal. Solo quería vivir bien. Se defendía Dolores. ¿Acaso eso es un crimen? Los crímenes son los métodos que utilizó para lograrlo. Durante el juicio se revelaron hechos aún más impactantes. Elena Moreno descubrió que Valentino ya tenía antecedentes por violencia doméstica en un matrimonio anterior. Su señoría, dijo mi abogada al juez, el acusado tiene antecedentes por agresión. Ocultó esta información a su actual esposa. El juez revisó los documentos. Valentino Pascual, ¿confirma usted estos antecedentes? Valentino se puso pálido. Sí, lo confirmo, pero fue hace tiempo. ¿Cuándo exactamente? Hace 3 años. Pero he cambiado. ¿Ha cambiado tanto como para repetir la violencia con su nueva esposa? Valentino no supo qué responder. Yo estaba en shock. Resulta que ya había golpeado a su primera esposa, lo ocultó y ahora repitió el patrón conmigo. ¿Por qué no me lo dijiste? Le pregunté tras la audiencia. Tenía miedo de que no te casaras conmigo. Con razón. Jamás me habría relacionado con un hombre que golpea a las mujeres. Liliana, eso fue en el pasado. He cambiado. ¿Cambiaste tanto que ayer me amenazaste con tirarme por el balcón? Valentino entendió que estaba completamente expuesto. El juicio a Dolores fue breve, la declararon culpable de fraude y la condenaron a 3 años de prisión condicional con obligación de resarcir los daños. La acusada deberá pagar a los bancos 700.000 de pesos en un plazo de 5 años, anunció el juez. Dolores rompió en llanto. Sus sueños de una vida de lujo en Europa se convirtieron en deudas para toda la vida.
A Valentino lo condenaron a 1 año de trabajos comunitarios, con retención del 20% de su salario a favor del Estado, más la obligación de indemnizarme por daños materiales y morales. Además, añadió el juez, el demandado deberá pagar una pensión alimenticia para su hijo menor del 25% de sus ingresos. Después del juicio, presenté los papeles del divorcio. Valentino intentó hacerme cambiar de opinión. Liliana, ¿y si le damos una segunda oportunidad a nuestro matrimonio? No. No quiero que mi hijo crezca en una familia donde hay violencia. Te juro que nunca más volveré a levantarte la mano. Eso mismo le dijiste a tu primera esposa. Y luego la volviste a golpear. El divorcio se concretó 1 mes después. La custodia de Arturo quedó conmigo. Valentino obtuvo derecho de visitas los fines de semana, pero solo en presencia de un trabajador social. 6 meses después, vendí el piso destrozado y compré otro en otro barrio. Quería empezar de nuevo. El dinero de mis padres seguía intacto. Incluso abrí una cuenta de ahorros a nombre de Arturo y comencé a depositar mensualmente para su educación. Dolores intentó seguir en contacto con su nieto, pero le prohibí acercarse. Liliana, ¿de verdad no vas a dejar que la abuela vea a su nieto? Suplicaba Dolores por teléfono. No lo permitiré. Tú y tu hijo han demostrado que no se les puede confiar. Pero el niño no tiene la culpa de nada. Precisamente por eso lo estoy protegiendo de ustedes. Valentino consiguió trabajo como cargador, lo único que pudo encontrar con antecedentes penales. Las pensiones alimenticias llegaban puntualmente, pero apenas alcanzaban para lo básico. A veces llamaba y pedía ver a su hijo. Liliana, extraño a mi hijo. ¿Puedo verlo? A través del servicio social, como ordenó el juez. Pero eso es tan humillante. Valentino, tú mismo creaste esta situación. 1 año y medio después ocurrió algo que no esperaba. Valentino llegó a una visita sobrio, bien vestido, con juguetes. Liliana, he entendido mis errores, dijo con seriedad. Voy al psicólogo, estoy en tratamiento para controlar mi agresividad. Eso está bien. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Miré a mi exmarido. Realmente había cambiado, más tranquilo, más sensato. Valentino, perdonar y volver no son lo mismo. Puedo perdonarte como padre de Arturo, pero nunca volveré a vivir contigo. Lo entiendo, asintió. ¿Pero me dejas ser un buen padre? Si demuestras que puedes serlo, sí. Ahora han pasado 3 años desde aquellos hechos. Arturo ha crecido, ya dice sus primeras palabras. Valentino paga la pensión puntualmente y ve a su hijo todos los fines de semana sin supervisión. El juez levantó esa restricción tras 2 años. Dolores no logró pagar sus deudas, fue declarada en bancarrota y le quitaron su única habitación en la pensión compartida. Ahora vive en un asilo estatal. A veces llama a Valentino para quejarse. Hijo, sácame de aquí. No lo soporto más. Mamá, tengo un departamento de 1 habitación y un salario de cargador. No puedo mantenerte. Pero soy tu madre. Eres mi madre, la que destruyó mi familia por su avaricia. Yo conseguí un nuevo trabajo y conocí a un buen hombre. Diego es médico, divorciado, con una hija de su primer matrimonio. Llevamos 6 meses saliendo. Liliana, me dijo hace poco, ¿no te da miedo volver a formar una familia? Sí me da miedo, pero no tanto como para renunciar a la felicidad. ¿Y si resulto ser como tu exmarido? Diego, ahora tengo experiencia. Sé reconocer el peligro. El dinero de mis padres sigue en la cuenta de Arturo. Se han sumado los intereses y mis aportes mensuales. Cuando cumpla 18, tendrá una buena suma para estudiar. Valentino lo sabe. Liliana, gracias por haber guardado ese dinero para nuestro hijo. Se lo prometí a mis padres y cumplí mi palabra. ¿Y si se lo hubieras dado a mamá? Entonces Arturo no tendría futuro
y tu madre habría disfrutado unos meses de lujo para terminar igual, llena de deudas. Valentino asintió. Tal vez tenías razón, solo que lo entendí demasiado tarde. Hace poco, Arturo dijo su primera palabra, mamá. Lloré de felicidad. Mi hijo crece rodeado de amor y seguridad, sin violencia, sin gritos, sin engaños por dinero. A veces pienso en aquellos días, en esa mañana en que todo cambió. Si hubiese cedido al chantaje y entregado el dinero, ¿qué sería de nosotros ahora? Dolores habría viajado a Europa, gastado todo, y vuelto con nuevas deudas. Valentino seguiría creyéndose con derecho a usar la violencia. Y Arturo crecería en un hogar donde la mentira y la agresión son la norma. No me arrepiento de mi decisión, mejor 3 años difíciles luchando por la justicia, que toda una vida viviendo en el miedo y el engaño. Ahora tengo un trabajo que me gusta, un hombre que me respeta y jamás alzará la mano, y un hijo que crecerá siendo un hombre digno. Y el dinero de mis padres sigue esperando su momento. Cuando Arturo cumpla 18, podrá estudiar gracias a que yo no permití que su futuro se malgastara en caprichos ajenos. Esa es la verdadera victoria, no ruidosa, no espectacular, pero honesta y justa.